Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Bring the beat back. Let me see you better poop when the beat drops. Bring the beat back. Bring it around now. All right, ladies and gentlemen, that was very good. We're gonna do the whole thing one more time. Follow my step. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Qué bien que están ustedes. Amigo mío, ¿cómo estás tú? Bien, tengo algo para ustedes. Esperen, lo estaba buscando. No sé si están Estaba buscando desde hace 10 minutos, Sí, es que pega fuego, lo suben en los stories. de hecho. Así que, Ahora imagínense a alguien hablando en un debate presidencial. exacto. Porque pasó, o sea, no me lo estoy inventando, pasó. Ujú. Te llevo, Juanfer. ¿Por qué? Porque yo nací en este país. Porque puede. Ya. Y bueno amigos, con esta Qué pequeña granito. intro, con esta pequeña risa que nos hemos mandado ahora, este pequeño chascarrillo, Cristian, ahora sí amigo mío, ¿cómo te va? Ahora sí, ¿Todo bien? Ahora sí, ponernos serios. Buenas noches con todos, con todas, con todes. Bienvenidos a otro espacio de Rumani. En esta ocasión creo que... ¡Esa madre! Espérense, estaba viendo justo el stream. En esta oportunidad queremos tocar un tema un poquito más serio. Hay muchas cosas que debemos entender. Creo que nosotros teníamos la percepción de que el 2020 era un año raro. El Milton debe ser antes porque puede. Tú sigue. Pero yo me quedo aquí. Entonces, lo que yo les decía es, no, tenemos... Y el Milton regresa. Lo siento. Problemas técnicos. Ok. Entonces, lo que yo les quería decir era que si ustedes ya pensaban que el 2020 era un año raro, pues el 2021 creo que... Va a ser mucho más. Sí, creo que vino bien. Con temas. Sí, o sea, yo creo que arrancó interesante la nueva cepa del COVID, que ya llegó a Ecuador. Felicitaciones por eso, no tenía que haber pasado eso, pero felicitaciones. Está bien. El debate presidencial, que ojalá en un próximo stream, yo creo que vale la pena ver. O sea, yo creo que vale la pena verlo, Sí, más sí. que estar... Y está de ver si por aquí podemos conversar un poco de ello, de una, pero vale la pena verlo. Y en segundo lugar, bueno, los sucesos del 6 de enero, ¿no? O sea, yo creo que si les contase esto el 6 de enero, evidentemente nosotros diríamos como que, o sea, loco, es 6 de enero, ¿sabes? Pero el 6 de enero, el Capitolio, una de las instituciones políticas quizás más fuertes o la más fuerte a nivel mundial, fue allanada, no sé si es que sería el término correcto para esto, por un grupo de personas que evidentemente no estaban de acuerdo con la política que se está llevando a cabo dentro de ese país o la decisión específica que fue la que hizo esto. Ajá. Elección de Biden, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar con una pregunta y quiero que esta sea su pregunta, quiero que esta sea como que la pregunta que ustedes tienen que hacerse, porque, a ver, aquí nadie es nadie para decir esto está bien o esto está mal. Pero yo solo hago esta pregunta y comencemos contigo, Milton, y después voy yo. Milton, Sí. si tú y yo estamos compitiendo en una contienda política Ajá. y tú me ganas a mí Ajá. con 3 millones de votos, Ajá. no con 100,000, no con 3 millones de votos. Con uno. Exacto, con 3 millones de votos. Ya.
¿Quién debería ser presidente? El que ganó democráticamente. Eso no pasa en Estados Unidos. No. Y es justamente ese el problema. Sí, pero hay una cuestión ahí que hay gente, y bueno, yo sería uno de ellos si no tuviera la razón en el aspecto democrático de que la democracia siempre debe ser viva, siempre debe ser activa, de que lo que pasa ahora puede haber sido también como una explosión democrática por parte de los seguidores de Donald Trump, que no estuvieron de acuerdo con una decisión, que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por todos los Estados Unidos, bueno, por 3 millones más que ellos, que Biden sea el nuevo presidente de este país. Entonces, una elección democrática resuelta o planteada o enfrentada por otra razón democrática, que es el derecho a la protesta. Claro, a ver, pero yo creo que básicamente ese es el tema de hoy. Vamos a intentar desmenuzar a mayor cantidad, como siempre es necesario decir desde un principio, no somos expertos, no lo sabemos todo. Lo ideal sería que ustedes puedan compartir con nosotros las concepciones que tengan, las ideas que se les vengan a la mente y que ese enriquecimiento haga que nosotros podamos sacar. Pueden revisar este streaming después, igual pueden decírnoslo, igual sabemos que tenemos que conversar de este tipo de cosas. Sí. Ahora, la pregunta, o más bien, vamos desde el principio. A ver, en el año, estamos en el 2020, en el año 21, ¿no? En el año 2016 o en el año 2017 son las elecciones que coronan a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿sí? 4 años atrás. En esas elecciones, Hillary Clinton superó a Donald Trump con 3 millones de votos, ¿ya? Eso en cualquier otro espacio, o quizás en el país en el yo nací aquí, probablemente eso implicaría que ganase la persona por el sistema de voto directo, por decir lo que tenemos dentro de nuestro país. Sin embargo, ese no es el caso en Estados Unidos. En Estados Unidos existe otro sistema electoral. Claro, que... Exacto, existe el de los electores. Es un sistema electoral llamado sistema electoral de electores, que es un sistema bastante interesante y que les voy a contar un poco y a ver que el Milton también nos vaya sumando. En pocas palabras, tengan en cuenta que lo que busca hacer Estados Unidos es que cada estado tenga cierto número de personas que hacen forma de electores. Estos electores son las personas que vendrían a dar representación por un estado. Y ellos son los que finalmente se decantan por el voto, independientemente de qué partido sea yo o no, yo tengo que dar el voto que dice la mayoría. Pero eso evidentemente tiene un punto negativo y un positivo. ¿Qué os puedes decir, Milton, para seguir con esto? A ver, creo yo que eso podría hacerse o llamarse también una democracia representativa extrema. ¿Por qué? Uno, porque tú votas por una persona que al posterior va a representar tu voto para el final para que gane el presidente. Es decir, un filtro para un filtro. En cierta forma, ventajas lleva muchas. Primero, porque es un país grande. Un país grande, contabilizar millones, trillones de votos no es posible. O sea, físicamente, imposible. Difícil. O sea, para un corto tiempo. Hablando. Difícil. Ya. Y tener, por ejemplo, esta votación distrital, que la tiene ahora, como se maneja justamente Estados Unidos, pues te facilita mucho esta parte, ¿no? De que, a ver, yo te voto aquí en este estado, el estado de Minnesota, voto por tal candidato, y este candidato votará, y obviamente le va a dar al presidente que va a ser de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa también? Es el problema que tuvo, porque la razón por la cual demandó Donald Trump en ciertos estados para que no se efectúe o no gane Biden en ciertos estados, es de que se pierden muchos votos o la evaluación o las personas que evalúan este proceso electoral se pierden con tantas cosas. Es decir, una validez no existe tan efectivamente. Obviamente están los sistemas informáticos, que ojalá y nadie se haya metido en los sistemas informáticos como pasó la última vez, entre comillas, de Rusia, si no estoy mal. Entonces, cosas así pueden pasar o no pueden pasar. Esos sistemas informáticos que pueden ser o no pueden ser hackeados. Creo yo que ese es el punto fundamental y por el cual se dio todo el problema, ¿no? Sí. Pero retrocedamos un poco para ponernos todos en la misma materia, porque
tú la cachas, yo la cacho. No sé si las personas que lo vean la cachen. Yo creo que sí, porque es bastante simple, así que lo que hace es incluso más simple. La Azuay es un estado de los Estados Unidos. Azuay tiene 700,000 habitantes dentro de los Estados Unidos. Eso quiere decir que, por poner un número, Azuay tiene 7 votantes, uno por cada 100,000. No funciona así, tiene una razón de cálculo distinta. Pero tú tienes 7 electores dentro de Azuay. Si es que de las 7,000 personas, 350,001 personas votan por ti y 349,999 votan por mí, los 7 votos van directo a ti. Sí. Y esto es lo que es necesario de entender, porque cómo funciona Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, aunque no parezca, es muy tradicional y que tiene muchos estados que son estados fieles a un partido, como por ejemplo Texas siempre va a ser un estado que vote a favor de los republicanos. New York, California son estados que siempre van a votar a favor en cambio de los demócratas. Entonces tienes estados péndulos que se llaman, que son los estados que ponen presidentes, que son estados como Florida, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que, para empezar, si tú ya tienes estados en los cuales ya son fieles a ti, no necesitas hacer campaña. Exacto. En segundo lugar, quiere decir que tu campaña se concentra mucho en estos estados. Y tú tienes estados que son pequeños, que tienen solo 3 electores, y tienes otros que tienen hasta 70. Eso quiere decir que estos 3 realmente no son representativos. Y finalmente hay estados como Maine, me parece que solo existen 2, que tienen un sistema de electores que es proporcional. Es decir, yo tengo 3 y si tú me ganaste con el 30%, pues yo te doy 2 y el 1 va para el otro, lo que creo que así debería funcionar. Pero sin embargo, eso pasa en 2 estados que no tienen electores representativos como para marcar una diferencia. Entonces, eso es inicial. Eso es como que lo que yo quisiera que ustedes realmente se den cuenta y para poder comenzar con esta situación. No tienes una política electoral total donde cada persona pone su voto. Exacto. Si yo soy parte de las 350,001 personas que votaron por Milton, yo soy parte de los 7 electores. Y las 349,999 personas que votaron por mí no tienen voz, no tienen voto. Entonces, eso es algo súper interesante para que todos estemos en la misma página. Solo una pregunta, y no sé si tú la puedes resolver. Está ahí la cuestión de que allá en Estados Unidos todos votan, o no es obligatorio. El voto es facultativo, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, hay muchas cosas ahí que juegan. Primero es necesario hablar del sistema electoral para poder pasar de cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros no consideramos a Estados Unidos como un estado tradicionalista, y en realidad es un país muy tradicionalista. Las elecciones siempre se celebran el primer martes de noviembre, si no estoy mal. ¿Y por qué se hace esto? Porque es un recuerdo de elecciones pasadas que representaba la época de cosecha. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer unas elecciones en el siglo XXI un martes? El trabajo. Entonces, ¿quiénes realmente van a votar? ¿Quiénes realmente están votando? Entonces, este tipo de cosas son súper interesantes. Y otra de ellas, por ejemplo, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, no es un estado, es una colonia, se rige bajo políticas de Estados Unidos, pero es una colonia. Puerto Rico no tiene voto. Ellos no pueden escoger un presidente, ellos no pueden escogerlo. Entonces, también este tipo de cosas nos hace darnos cuenta que realmente cómo están enfocadas las elecciones. ¿A quiénes Están dirigidas y quiénes realmente tienen la facultad de votar. Ajá. Entonces, con todo esto dicho, entendiendo un poco cómo funciona el sistema electoral, yo creo que ya podemos pasar ahora sí al contexto de las elecciones de Trump contra Biden. Y ahora sí, amigo Milton, ¿qué nos puedes decir? A ver, buen contexto. Sigan nomás, amigo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en estas elecciones que se dan ahora? La cuestión está de que un partido, siempre republicano y demócrata, 2 partidos únicos, también en Estados Unidos, es decir, no existe una gran variedad de partidos, pero hay personas que se alían, movimientos que se alían a estos partidos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde cierto punto de vista hay que entender que Estados Unidos también es un país completamente capitalista, que en cierta forma
La diferencia entre estos dos es un poco más el humanismo entre las dos partes, entre los dos movimientos políticos. A ver, conflictos generales, ¿no? De por qué la motivación de Donald Trump para tratar de negar o la posición para Biden son estas cosas, ¿no? Que menciona justamente Cristian, o sea, ganar por uno, por dos electores, ganar en estados pequeños, ganar en estados grandes, define mucho la forma de trabajo que vamos a tener. No sé si tal vez tú conoces de algún conflicto entre Estados Unidos, obviamente el conflicto que siempre tiene ¿Bélico? con Rusia, con China y demás, pero no sé si hay que llevarlo al tema electoral también. O sea, qué tanto tiene el apoyo de Rusia o China Biden? O sea, ¿qué tan importante sería para otros países tener un presidente demócrata en Estados Unidos? A ver, creo que es muy... Siempre hemos manejado esta línea en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Un presidente republicano es un presidente que cree en valores muy tradicionistas, en valores muy posguerra, en valores muy nosotros somos una potencia mundial y nosotros nos vamos a encargar de hacer lo que nos dé la gana. El caso que pasó, por ejemplo, con Bush y la invasión a Medio Oriente. O sea, yo llego al poder y ¿sabes qué? Ecuador, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y siempre va a ser Estados Unidos. Entonces, como siempre es Estados Unidos, tiene que entrar en conflicto bélico. Evidentemente, un presidente demócrata intenta irse en contra de esa línea de alguna forma u otra. Por ejemplo, lo que fue la presidencia de Obama, que realmente no tuvo ningún conflicto internacional. De hecho. O al menos no ninguno que yo recuerde, como por ejemplo cuando Bush invadió Medio Oriente, que todos recordamos que entraba con tanques, loco. O sea, el 9/11 es una prueba muy clara de lo que es una política de gobierno de ellos. Pero en esta ocasión, no sé qué tan relevante es, porque al final del día, Estados Unidos sea demócrata o Estados Unidos sea republicano, Sí. sigue siendo un país que si es que es necesario lo hará. Es el caso de John F. Kennedy con Cuba. Ajá. Entonces, no necesariamente depende mucho de A o B escenario, Pero ¿no? yo creo, por ejemplo, tener a un presidente demócrata dentro de, bueno, como presidente ya de Estados Unidos, ayuda mucho a las relaciones internacionales. Claro. Ayuda mucho. Uno, porque ya tú bien lo mencionaste con Obama, relaciones internacionales muy buenas, o sea, no hubo conflicto bélico que yo recuerde. Entonces, dos, también un lado un poco más humanista. Un poco más humanista para el territorio, un poco más humanista para la economía, un poco más humanista para la sociedad, para el bien social que se va a tener, o sea, un poco, no digamos llevarlo a tan radical así de que todo va a ser bonito, Claro. sino que va a haber un poco más de paz, por así decirlo, no va a haber tanta la economía dura y pura y dura que se ha manejado hasta ahora. En cierta forma, yo lo veo así, de que va a ayudar mucho a relaciones internacionales y va a ayudar mucho también de forma humanista dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Como presidente demócrata vamos ahora ya no solamente con el lado internacional de las grandes potencias, sino vamos ahora con Latinoamérica. ¿Cuál va a ser la relación que va a tener este presidente, un presidente demócrata, con la relación latinoamericana? A ver, el problema con Latinoamérica es muy profundo, ¿no? O sea, creo que hasta ahora no nos olvidamos de la Operación Cóndor. Bueno, yo no lo hago. Que es justamente las secuelas de un gobierno republicano. Los gobiernos demócratas han intentado siempre ser más abiertos a un diálogo, pero por ejemplo, yo no recuerdo una muy buena conversación entre Obama y Correa, incluso no sé si es que habrá existido una, pero en cambio yo recuerdo a Lucio Gutiérrez hablando con Bush, Sí. y ahora Lenín Moreno hablando con Trump. Ajá. Entonces, en cuanto al contexto latinoamericano, es muy complejo porque la visión, vuelvo a decir, la visión demócrata es una visión de no generar conflicto, pero sí estar por ahí viendo, y en cambio la republicana es muy invasiva. O sea, el hecho de que Donald Trump haya asegurado que antes del 20 de enero que se va
iba a sacar a Maduro de Venezuela, es una cosa Terminar el muro también. de terminar el muro. Entonces ese tipo de cosas sí nos hacen decir como que, bueno, a ver, hasta qué punto yo puedo entender cómo funcionan las relaciones internacionales que viene a tener un presidente con Latinoamérica, con Europa, con China, justamente. Ujú. Entonces, es muy interesante, pero evidentemente creo que la política de Biden, y sobre todo por la vicepresidenta, va a ser una política totalmente contraria dentro del contexto latinoamericano a la que ha tenido Donald Trump, que realmente yo no he visto ningún conflicto fuerte, Excepto el de Venezuela. exacto, o alguna situación De distinta. Siria tampoco. Ajá, es más, en alguna ocasión Trump alegaba que Obama votó a más migrantes de Estados Unidos que él. Entonces, yo no creo que va a existir eso. Es probable que existan lazos más fraternos. Claro. También depende mucho de quién llega a la presidencia del Ecuador, porque probablemente si llega alguien que va a mantener el legado, por decirlo así, de Rafael Correa, es muy probable que no tenga contacto, así sea Joe Biden, así sea Bernie Sanders, es probable que Exacto. no tenga ningún Hillary contacto. Clinton. Claro, entonces es muy probable que no se dé ese contacto, pero probablemente si gana uno un poco más tirado a la derecha, como Isidro Ayora, como Guillermo Lasso, como Álvaro Noboa, es probable que exista la necesidad de generar esta conversación con Ecuador, y así con distintos países, ¿no? Como es el caso de Bolivia, como es el caso de Colombia, quizás sí estará más presto, todo muy dependiendo de la línea política. Ya no estamos tan marcados como antes. Eso sí, creo yo que o sea, ha habido un cambio, creo yo, hasta generacional de política, entonces donde llevarlo también, acoplarse a ciertas cosas, ciertas pautas globales, ya no te rige tanto ser el socialista de los años 80, 90, ¿no? Sino 60 también. Entonces te quedas con esta parte, ¿no? De, a ver, yo quiero hacer algo por mi país, obviamente viendo la parte humana, que sería la parte social, y llevarte al capitalismo. O sea, creo yo hasta que el socialismo del siglo XXI fue una parte de eso. O sea, estudiándolo a fondo de las directrices que quiere llevar el socialismo del siglo XXI, pues ahí va. Entonces, exacto, papel puro. Claro. Entonces, ahora, pasando de coles a nabos, vamos. Tenemos que seguir ¿cómo se dice? Desmenuzando. Desmenuzando el contexto de Estados Unidos. Ajá. Porque, a ver, yo entiendo, ¿no? Y estamos entendiendo el contexto electoral, estamos entendiendo el contexto internacional, y yo creo que ya es muy buen contexto para poder introducirnos a lo que pasa el 6 de enero, ¿no? Nosotros hemos recibido desde el día de las elecciones, que fue el 3 de noviembre, si mal no estoy, una declaración constante por parte de Donald Trump, una declaración constante de que existió fraude electoral. Entonces, esto es bastante complejo, ¿no? Porque no es un país como Ecuador, donde tenemos 16 candidatos, y si es que viene uno a decirme que hay fraude, como pasó con Guillermo Lasso, que bueno, no sabemos si hubo fraude, pero parece que sí. Si es que hubo fraude electoral, tienes a 300,000 personas y muere, ¿sabes? Es un país muy polarizado que tiene dos bandos, y si es que uno de los bandos alega algo así de fuerte, evidentemente se va a realzar. Tenemos que tener en cuenta que Trump justamente tiene dentro de sus las personas que le gustan su manera de hacer política, a gente muy ortodoxa, a gente que le complace el uso de armas, a gente que es bastante agresiva, a las personas que no creen en el cambio climático. De hecho, ese es el problema, de que, bueno, no problema, sino creo que uno de los conflictos que se puede generar allá es el uso legal de armas. O sea, que te permiten utilizar armas de cualquier forma. O sea, claro, obviamente no vas a llegar a matar a alguien, pero, o sea, ahí están las problemáticas de tener, por ejemplo, esa liberación extrema, por así decirlo. Claro. Entonces, justamente, ese es el contexto, ¿no? O sea, estamos en una situación muy compleja, en una situación que nos deja a todos con los brazos cruzados. El país ha hecho que su anterior presidente, que la persona que debería ser la persona más importante de los Estados Unidos, diga durantemente que existe un fraude electoral, que para muchos analistas políticos es botar la gasolina en el fuego, ¿sabes? O sea, llega el día de la resolución del Capitolio, que se encarga de deliberar si es que existe o no existe fraude electoral,
Y momentos antes, el presidente el presidente Trump, alega que deberían hacer una manifestación de forma muy Entrar. indirecta, ¿no? No, no, Como no, que... dijo literalmente, hay que entrar al Capitolio. Ok, muy bien. En Entonces, claro, pero yo hablo de la rueda de la prensa rueda que de da prensa. antes, Ah, que ya. dice, bueno, deberíamos caminar por el Pennsylvania Avenue. Ujú. Llega el momento y entran personas al Capitolio, la figura legislativa más importante probablemente de la historia moderna, y llegan ella, ¿no? O sea, y aquí es muy interesante justamente el tema del uso de armas. Las manifestaciones de octubre no pudieron pasar una línea o un cerco policial por una razón y solo por una. Utilizábamos piedras. Utilizábamos piedras, estábamos completamente desarmados. Las manifestaciones de Estados Unidos tenían armas, y no solo armas de nivel pistola, estamos hablando que tenían armas para cazar, armas que realmente pueden ser letales. Si ya de por sí una pistola es letal, esas sí son armas letales. Entonces, estas personas llegan al Capitolio, intentan destruirlo por completo Ujú. y se lo toman. El Entran actual... a las oficinas de los congresistas. Claro, al Senado. Ujú. Entran al Senado, intentan robar cosas porque es justamente De el hecho, coraje. Es exacto, es justamente una manifestación de coraje porque su candidato está alegando que ha sido robado. El presidente o el que va a ser presidente, Biden, sale en una especie de cadena, lo que sería una cadena para nosotros, diciendo que Trump debe respetar a la Constitución, que Trump necesita hacer un discurso y necesita largarse. Y Trump lanza un discurso 20, 30 minutos después diciendo que ha sido robado, pero que necesitamos un camino de paz y que todos se vayan a sus casas. Entonces, esta es una situación bastante compleja, esta es una situación bastante problemática. Primero, podemos desmitificar por completo que los países del tercer mundo no son los que hacen este tipo de conflictos. Esto existe desde hace muchísimo tiempo, Sí. así no se quieran acordar. Así De hecho. no se quieran acordar. De hecho, son puntos históricos que cambian la historia. O sea, esto de aquí que pasó ahora va a influir es un quiebre histórico dentro de Estados Unidos. O sea, este 6 de enero no se olvida a nadie dentro de Estados Unidos. Y obviamente internacionalmente tampoco. Porque cómo queda la visión después de Estados Unidos de este golpe democrático, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo queda la visión para, por ejemplo, países que están bien en su forma política, en su forma económica, en su forma social? Como Rusia. ¿Cómo quedan frente a esos países, ¿no? Que supuestamente enemigos La decretados muerte, claro. de Estados Unidos? Ese es también un punto importante. Y también otro punto importante entre acá es esta separación que hubo entre Donald Trump y su vicepresidente. Primero, porque Donald Trump, cuando estaba en el Senado, ¿sí, no? Cuando se va a ratificar ya a Biden como el presidente, el vicepresidente está ahí solamente para recibir, o sea, el certificado de que dice Biden es presidente, no puede hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa? Trump le llama al vicepresidente, Kennedy, ¿no? ¿No es Kennedy? Bueno, Mike Pence. Pence. Sí, sí. Le llama y le dice, oye, haz algo para que se justifique que perdió. Haz algo para que no valgan las elecciones. Haz algo para que Claro. no entre Biden. El man le dice, oye, yo no puedo hacer nada. Dentro de la norma jurídica, dentro de la norma constitucional, yo no puedo hacer nada. Yo solo puedo recibir y decir, oye, sí, Ya, el se man es acabó. presidente, gracias. Se acabó, claro. ¿Qué pasa con esto? Pues que se da esta ruptura entre el presidente Trump y su presidente Pence. Entonces, ahora, hace poquito estuve viendo también unas noticias de que Donald Trump no va a ir a la posesión, o sea, lo va a dejar ahí. Y Claro. va a ir el vicepresidente, en su lugar. va a hacer la entrega, obviamente va a estar presente ahí porque él está de acuerdo con esas votaciones. Entonces, ves esta ruptura ya hasta partidista, por así decirlo, porque es el partido el que se está viendo afectado acá, de cómo se rompen estas relaciones por, no sé, un capricho, no sé, una forma de política, no sé, una forma de tradicionalismo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es? Para mí, siempre va a recalcar esto, ¿cómo queda la imagen de Estados Unidos enfrente de él? O sea, pasaron de ser una potencia económica, ya el dragón dormido se levantó,
pasaron de ser una potencia democrática Ujú, a tener este encuentro, ujú. cómo quedan enfrente de. Obviamente, todos pues, sabemos la bestia que es Estados Unidos, pero cómo se levanta después de esto. Cómo se levanta después de esta reacción que muchos la catalogaron de un hecho político, de un hecho de, podríamos decirlo, del tercer mundo, podríamos decirlo, de un país bananero, en cierta forma. Claro, ¿no? ¿Quién fue el idiota? ¿Quién fue la persona que dijo lo del país bananero? No me acuerdo. Ajá. Entonces, queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo queda? Si pueden responderlo ustedes, si quieren comentarlo ustedes, ahí está la cajita de comentarios, coméntenlo y ayúdennos a resolver esta pregunta, ¿no? ¿Cómo queda Estados Unidos después de? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más, amigo, podemos contar del 6 de enero? A mí lo que me interesa es mucho, en lo que quiero hacer mucho énfasis, es que esto no es el resultado de Donald Trump, sino Donald Trump. Estoy seguro que eso ha aportado un 30, 50, 60%. Este es el resultado de un sistema político fallido, de un sistema político electoral fallido, de un sistema que no ha sido capaz de asegurar las cosas. Históricamente, el sistema de electores viene casi con la creación misma de Estados Unidos y se decide lanzar así. Pues porque en la época de esas elecciones las personas dijeron que simplemente por A o B lo que tenía que pasar era que cada estado tenía que poner cierto número porque no querían que los estados grandes como California, Texas tuvieran su propio presidente. Por eso el querido George Washington iba a ser presidente. Entonces estamos hablando de que es un sistema tan viejo y que fue armado justamente en base a los intereses de personas específicas y eso es lo que termina generando esto. Eso es lo que termina haciendo que nosotros hoy estemos en una situación en la cual no tenemos la más mínima idea de qué es lo que está pasando. O de lo que puede pasar. O de lo que puede pasar. ¿Y por qué no nos hemos dado cuenta de esto? ¿Por qué Estados Unidos no ha estallado antes? Estados Unidos ya debió estallar. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo siento que es muy simple entender por qué. Porque Estados Unidos está muy polarizado. Es porque Estados Unidos tiene dos candidatos, obviamente existen más, ¿no? Hola 2% de Kanye West, pero existen más, obviamente, pero está tan polarizado y es tan radical, exacto, es tan radical eso, que evidentemente se da un momento de péndulo, ¿no? Hoy pierdo yo, mañana ganas tú, mañana pierdes tú, yo gano, etc, etc. Entonces no tienes la necesidad de realmente darte cuenta qué es lo que está pasando. Hasta que una persona decide decir, oye, hay fraude. Entonces, como una persona sale y te dice, oye, hay fraude, pasa lo que pasa. El día de hoy Donald Trump está intentando emitir un juicio contra él por supuestamente promover este tipo de manifestaciones. Entonces, este es el resultado de tantos años de un país intentando forjarse en base a lo mismo, en que a nosotros nos dicen constantemente cosas como que el voto latino es muy importante en Estados Unidos, como que el voto afrodescendiente es importante, pero termina siendo que no lo es. No lo es, porque yo voto y así el otro me gane, mis votos no valen para nada. Y yo simplemente me hago la idea que ya no valen. Entonces todos los demócratas en Texas son invisibles. Todos los republicanos en California o en New York son invisibles. Y este tipo de cosas es realmente preocupante, porque justamente hoy se levanta una persona que probablemente no tiene razón alguna para hacerlo. Pero ¿qué pasa si mañana se levanta una que sí tiene una razón para hacerlo, que sí puede demostrar lo que está pasando? Es una guerra civil. Es por lo polarizado que estás, tienes una guerra civil. Aquí no pasa eso porque tenemos 16 candidatos y porque de los 16 probablemente 13 van a salir a decir que hay fraude. Entonces nosotros más bien estamos acostumbrados a escuchar que hay fraude electoral. ¿Tú crees que, a ver, hemos hablado por ejemplo de esta diferencia política, ¿no? De Estados Unidos con Latinoamérica, ¿no? Donde salen muchos partidos políticos, donde hay mucho movimiento social, donde hay muchas razones para llegar a la presidencia, digamos así. En Estados Unidos pasa algo diferente, completamente lo contrario, por así decirlo. Son dos partidos alineados con una misma ideología que los diferencia en cosas tan absurdas, por así decirlo, pequeñeces, que de una u otra forma van a salir ganando los dos. ¿Por qué te digo esto?
Uno, por la forma en la que gobierna. O sea, no te están diciendo, "Oh, vamos a poner un partido socialista que gane". No, es un partido capitalista que va a seguir fomentando el crecimiento, bla, 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 bla. Ujú. Dos, las políticas que se van a emplear van a seguir siendo las mismas. Es decir, relaciones internacionales, o bien de conflicto o de amistad, que favorezcan a Estados Unidos. No te van a decir, oye, vamos acá a Latinoamérica a dar unos $100,000 a cada país y que a ver cómo sale. No, te va a decir, oye, vienen acá al país, a Ecuador, ¿a qué? A sacar petróleo, a sacar minas, a sacar lo demás. Y se va para allá. A darnos libertad, ¿no? Exacto. Entonces, esas dos formas obviamente se alinean o están alineadas a este mismo modelo, a esta misma ideología, a este mismo punto de partida que es el capitalismo, que no está mal en cierta forma, pero que no favorece al resto de las personas. Ahora, ¿cuál es el punto crítico, creo yo, en este sistema? Está colgado, yo sé por qué ya lo voy a arreglar. Sí. El punto crítico, creo yo, aquí es la fuente o el mismo método de elección, como tú ya lo mencionaste. O sea, para mí es mucho más complicado tener un electorado grande, un electorado gigantesco como es de Estados Unidos, y dividirlo por zonas. Y dividirlo por una elección de filtro, que es justamente lo que se está llevando ahora, esta elección de filtro. Un cambio tan radical no lo creo ahora. Tal vez si se trabaja desde la entrada de Biden, sus 4 años en adelante, oye, haciendo simulacros de lo que puede ser una elección, o sea, tener una democracia directa, en cierta forma, es decir, con postulados un poquito más bajos, por ejemplo, decidir qué proyecto se va a realizar a nivel país, pero lo hacen una elección democrática directa. Total. Entonces, ahí ya se pueden ir evaluando las consecuencias o las falencias que puede tener otro sistema electoral. Esto ayudaría mucho, sí, para justamente desmitificar, quitarle este factor intermediario que es Los el electores. diputado. Claro, y también justo nombres algo para cerrar, ¿no? También nosotros entendemos que el sistema de Senado, un Senado puede estar hasta 6 años en el poder en Estados Unidos. Ese tipo de cosas son bastante interesantes, ese tipo de cosas realmente nos hacen decir a nosotros mismos como que, a ver, bro, o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Estamos teniendo problemas con la segunda cámara. Sí. Es necesario que nosotros podamos decir, o sea, qué es lo que está pasando, por qué diablos está ocurriendo esto, por qué carajo en Estados Unidos tienes este modelo de hacer política. Y esto también es muy interesante porque nos deja en plano la impresión de... Sí. es lo que le parece la acción. Nos deja este concepto de qué realmente es preponderante en Estados Unidos, porque el hecho de que no se den cuenta de estas fallas es porque probablemente no les importa. Y ahí está justamente esto de la política que intenta proponer Bernie Sanders, que es tachado como un candidato socialista, ¿no? Salud de calidad, educación de tercer nivel gratuita, conversar si es que es posible o no la independencia de Puerto Rico. Entonces, este tipo de temas que ya son más políticos, pero políticos sociales, son vistos así, como ser un socialista, como ser una persona. Y el socialista es el antagonista eterno de los Estados Unidos. Yo no sé ¿Por qué? qué es socialismo para ellos, pero es el antagonista directo de los Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas nos demuestran algo súper específico. O sea, el sistema electoral de los manes falleció. El gobierno está como loco, es probable, ya lo han dicho muchas personas, que el día que sea la posesión de poder de Biden va a haber otro tipo de manifestaciones. La policía va a hacer un control más fuerte. Hasta el momento son 4 muertos del 6 de enero. Sí. Hasta el momento. Entonces, este tipo de cosas realmente pueden ser muy conflictivas y está arrancando el 2021 de la forma
más interesante. No interesante en un contexto de las vidas que se dan, sino entenderán que para dentro del campo de la sociología y de los estudios de las ciencias sociales es bastante interesante ver esta situación. Entonces, el 2021 arranca con una situación o con un conflicto fuerte, porque un Estados Unidos débil, aunque no parezca, es un planeta débil, lastimosamente, porque la economía funciona así. En base a... Alrededor de... De hecho. Eso sí, es muy cierto. O sea, como, no sé si tú alguna vez me voy a soltar un ratito ya no solamente de cuáles sanabos, sino de ahora papas. De Estados Unidos a Ecuador. No sé si tú alguna vez escuchaste el tema de Nostradamus, o sea, las profecías cada año. para el 2021. No, ¿qué dijo? Para el 2021 era básicamente la caída de uno de los príncipes o reyes, se lo llamo. Ya. Entonces, estamos viendo, ¿no? Y que justamente a causa de la caída de este príncipe, de este rey, van a venir conflictos armados y bla, bla, que van a cubrir a todo el mundo en tinieblas. Casi el tercer anticristo. Casi. Dale. Entonces, créeme que ya muchos conspiranoicos por ahí han de estar como que, uy, se nos viene algo grande. Yo estoy seguro. Uy, que se nos viene algo grande, fin del mundo. Yo estoy seguro que los terraplanistas, los del 2012 de los mayas y los que creen que las ondas 5G nos van a controlar, probablemente ya están esperando. Hay otra súper interesante que yo veía de una man. De esta chica escribe un libro, bueno, señora, porque la escribe ya adulta. Esta señora escribe un libro igual. Y ella predice, ¿no? Para el 2021 y para el 2020 una enfermedad pulmonar. Este libro es escrito en los 90, 2000, ¿no? También es súper interesante y obviamente las personas a las que les encanta este tipo de cosas se están saltando como que... ¿Cachas? El problema es que cada año hay un nuevo profeta que predice el fin del mundo. Porque yo desde que tengo uso de razón, el mundo se va a acabar. El mundo se iba a acabar en el 2006 porque era el 666. El mundo se iba a acabar en el 2012 por lo de los mayas. El mundo se iba a acabar en el 2017 porque dice qué cosa. En el 2018, 19, 20, 21. Pero no, creo que no hay mundo. No sé si te acuerdas era del Papa Negro. Ah, claro. Que básicamente le tradujeron mal y después dijeron, no, era el Papa Latino. Claro, o sea, deja, o sea, evidentemente mucha gente va a hablar y no, y obviamente cuando tú escuchas esto de un rey o del rey más fuerte de todos, evidentemente vienes eso, pero ¿sabes qué? O sea, a la larga cada quien interpreta lo que quiere, ¿no? O sea, que si yo vivo en el barrio X de Cuenca, y mi presidente barrial es votado y yo tengo 5 años, no, pues el rey más fuerte se fue. Entonces, realmente creo que es tan subjetivo eso. Y Nostradamus también la cagó. O sea, sabemos, Nostradamus no pudo predecir el día de su muerte. O sea, las cosas como son, se adelantó un par de años. Entonces, una que otra sí hay que darle un punto, o sea, sí lo hiciste bien. Pero el tema es que lo que está pasando en Estados Unidos. Y además de que no escribe tan claro, obviamente, vamos a decir. ¿Cómo va a escribir claro? Oye, escríbeme el COVID-19. Claro, o sea, ¿por qué no dice qué enfermedad? ¿Por qué no dice? Ya para ir la leyenda, investigando Claro, con qué se cura. Pero Claro, obviamente te da, esa parte te da justamente esa subjetividad. Es lo divertido, ¿no? Es que es lo divertido. O sea, yo puedo decir que para el 2022 es muy probable que aquello que nosotros utilizamos para adquirir podrá colapsar. Ok, entonces, si es que la moneda cae, mi predicción está totalmente en lo cierto. Si es que algún tratado de libre comercio cae, mi predicción está totalmente en lo correcto. Si esto se cae. Si es que este cae, mi predicción está totalmente en lo correcto. Si te quedas sin trabajo. Si me quedo sin trabajo, me va a pasar lo mismo. Si es que. Bueno, entienden cuál es mi punto, ¿no? Exacto. O sea, la interpretación que nosotros generamos. Es muy subjetiva, de hecho. O sea, hay que tener en cuenta eso y pues bueno. De nuevo, volviendo a las cuales. Ah, sí. Regresando. Hablemos un poquito del tema electoral aquí, antes de que se nos acabe el tiempo, porque vamos a hacer 1 hora hoy día, ¿no? Sí. 1 hora. Creo que en primer lugar sería interesante ver si es que publicitado y... Sí. Primero creo que es súper interesante hacer este día, ver si lo hacemos esta semana, buscar un día o quizás el próximo lunes, porque aún hay tiempo. Sí. Ya hice mi capacitación para hacer mesa de CNE.
Pero como aún tenemos tiempo, Tenemos casi un mes. Bueno, es el 7 de febrero, ¿no? ajá. Entonces, como tenemos, claro, casi un mes, sería muy interesante ver si quizás este lunes o quizás esta semana, ver cómo estamos con tiempos, hacemos una reacción al justamente todo Al lo que debate. fue el debate, ¿no? Porque ya la vimos casi todos. Cantamos. Exacto, ya cantamos casi todos. Pero sería muy interesante ir deteniéndonos punto a punto y ver qué pasa, ¿no? Veía un meme el día de ayer, no, esta mañana, que decía, Pepito cuenta un chiste. Primer acto, entra un cantante, un militar, un tiktoker y un cura a un debate presidencial. No es ningún chiste, es lo que pasó ayer en Ecuador. Entonces, parece que es broma, ¿no? Pero es totalmente real. Y eso también es súper interesante de analizar. Y las posturas, ¿no? Hay personas que están completamente orgullosas de ser el único partido de derecha pro vida, como es el caso de Celis, si no estoy mal con el apellido. Y tienes otro que en cambio está apoyando a los grupos feministas, como es Yacu Pérez, que bueno, no entiendo por dónde va su apoyo realmente, pero eso es lo que él nos dice, ¿no? Entonces, justamente esto genera un contexto súper interesante para poder detenernos punto a punto. Así que yo sugiero que podría ser interesante ver si lo podemos hacer dentro de esta semana, la próxima. Ya conversaremos y ahí les haremos saber. Ahora, ¿por qué no comienzas tú? A ver, ¿qué quiero conversar yo de todo lo que pasó o lo que se viene para estas elecciones? Ajá. A ver, está en mi micrófono. A ver, en cierta forma, ya pasando de lo que fue estos dos partidos únicos en Estados Unidos, pasemos La al otro elección lado, con más candidatos de la historia a de Ecuador. los 200 partidos que hay aquí en Ecuador. Qué bestia. Entonces, yo desde cierto punto de vista, oye, te digo, me pareció bien, me pareció perfecto que hayan salido muchos candidatos. Me pareció bien, o sea, dije yo, aquí hay democracia. Aquí hay democracia, dije yo. Ujú. Pero también genera el conflicto. Y el conflicto va por qué lado? El conflicto va por el lado de se dispersa mucho el electorado, se dispersa mucho el votante, se dispersa mucho el pensamiento. Obviamente la diversidad de pensamiento es válida, es lo mejor que puede existir en este mundo, Ujú. pero cuando vas a Es un votar, derecho. ¿por quién eliges? Ujú. Muchas veces hemos caído, hasta yo lo digo, yo he votado, yo ya voté, hemos caído por el menos peor. Ahora con 16, casi 17 electorales, ¿cuál es el menos peor? Claro. ¿Cuál es el menos peor de 17? O sea, hay personas, y justamente tú también lo dijiste, hay candidatos que van a salirse, no van a alcanzar ni al 2%. Dudo mucho que lleguen al 1%. Caso. Entonces, esos de ahí, no sé por qué están aquí. O sea, no generan nada, no tienen no creo que hayan tenido un conocimiento político, social. Ujú. Tuvieron que haber trabajado dentro del sector social, sí, ministros, dentro de Queridas también, palabras. dentro de también, por ejemplo, algún departamento, ser gerentes de alguna cosa, ser ministros, cualquier cosa, ¿no? Pero no tienen esta representación, lo que es justamente trabajar por la gente, trabajar con un electorado y para lo que vas a ser candidato. ¿Por qué? Experiencia propia del candidato y presidente de las escuelas, es muy difícil. Manejar a 300 personas para mí es difícil porque no llegan a las asambleas. Imagínate manejar a 17 millones de personas. Claro. Manejar a, ¿cuántos son? ¿Ciento y pico de asambleístas? Uy, 28. No estoy mal. 132, sí, sí. Vamos a ver. Si no estoy mal, son 128 asambleístas. Vamos a ver. Si no estoy Continúa, mal. ya te doy curiosidad. Si estoy mal, pues me corrigen ahí después. La patria me castigue. Entonces, ¿qué pasa, no? Asambleístas que obviamente, al regirse por ser el segundo poder más grande dentro del Estado,
el sistema asambleario. Entonces, ¿cómo controlas tú? O sea, no sabes a qué te estás enfrentando cuando estás... 137. 137. A ver, oye. Estaba cerca. Por... Claro, yo fallé por 5, o sea, A ver, estás sobre el resto, entonces, la importancia, ¿no? que tienes conocer a qué te vas a meter. Ajá. Conocer a dónde te vas. O sea, la experiencia previa, creo yo que es muy fundamental en temas políticos, justamente, en donde sabes, conoces o tienes una breve idea de lo que vas a hacer. Y creo yo, personalmente creo yo, que todos los candidatos que están ahora, 5, 6, saben en qué se meten. ¿Ya? Esto no. ¿Ya? 5 o 6. Pienso yo, personalmente. 5 o 6. Saben en qué se meten. El resto, Por experiencia, ¿ves? más que por... Bueno, sí, por experiencia, sí. Y porque... tienen. O sea, les veo que saben, güey. Saben hacer hasta política para hablar, güey. Saben hasta para hablar, ya. Así. Sí. Hay mucha gente que habla que la estrella del debate fue Montúfar. Ujú. Y hay personas que se quedan con Isidro Ayora diciéndole muchachito majadero y el Blasco. Hay muchas personas que se preguntan por qué Jaco Pérez y Arauz no fueron. Ujú. Es una situación bastante complicada, creo yo, al menos desde mi punto de vista, porque siento que hoy es muy difícil tener al menos peor. Porque siento que si es que yo digo, ¿sabes? O sea, yo voy a ponerme en distintas posturas. Yo digo, a ver, Lenin fue malo, estamos todos conscientes de ello. Creo que no hay nadie que pueda decir aquí lo contrario, creo, pero de todo hay. Entonces hay una persona que puede decir, ¿sabes qué? El menos peor quizás es Arauz, porque con Correa estábamos mejor. Ujú. La historia es obvia y recuerdas lo que pasó con Rafael Correa, pero no quiero creer hate. Pasas a otro escenario y dices como que bueno, es hora de cambiar de lado completamente. Quizás el menos peor sea Guillermo Lazo. Entonces te vas igual, revisas la historia y en los casitos del feriado bancario y dices, no, bueno, que quizás no. Que por cierto, uno de los candidatos presidenciales dijo que tenía información necesaria para emitir un juicio contra él Ujú. y amenazó con llevar esta información a la fiscalía. Así que ojo, Guillermo Lazo, ojo. Después de eso tienes otro escenario que es quizás el del underdog o quizás el escenario outsider que tuvo mucho éxito en Cuenca en las últimas elecciones y en el Azuay, porque el prefecto y el alcalde fueron outsiders. Entonces tú tienes, por ejemplo, en este caso a Jaco Pérez, que es probablemente el candidato outsider, que tiene todo el poder que la CONAIE ya implantó en el Ecuador de nuevo, porque la CONAIE daba miedo y creo que ahora está comenzando con eso otra vez. Entonces, exacto, entonces tú tienes esto y dices, pero bueno, no. Y puedo seguir así con todo. ¿Sabes qué? Hay personas que quizás, y los respeto, o sea, que no lo digo por burlar, me dicen, ¿sabes qué? Yo sé, porque he conversado, el mejor gobierno de la historia del Barcelona fue con Isidro Ayora. O sea, las cosas como son. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo hiciste al pelo con el Barcelona, es el equipo con mayor afición del Ecuador, pues mereces mi voto. Vuelvo a decir, o sea, yo no lo cuestiono, simplemente lo doy. Entonces, la situación con esta es que cada vez es más difícil encontrar al menos peor, porque no importa lo que tú intentes alegar como, bueno, quizás por esto tienes otra razón, o sea, y puedo hacer eso con todos los candidatos, pero bueno, en realidad no, porque no recuerdo el nombre de todos, pero puedo hacer eso con casi todos los candidatos. Entonces, ese tipo de cosas nos demuestran a nosotros que en esta ocasión, estas elecciones son elecciones populistas. O sea, primero son elecciones populistas, o sea, Se vota por la cara. sí, se vota por la cara, se vota por el nombre, se vota por el partido. O sea, Partido no mucho. las cosas como son. El partido en el caso de Arauz, clarísimo. No, es cara. Pero no es la cara de Arauz, no es mi cara, No. es lo que representa mi partido. No, escucha. O sea, ¿has visto la bandera de la lista 1? ¡Claro! Ya es la cara de Rafael Correa, estás votando por una cara. Totalmente de acuerdo, pero no estás votando. Pero lo que representa, o sea. No, es que eso voy, o sea, no es como, por ejemplo, el caso de Álvaro Novoa, por ejemplo. El que vota por Álvaro Novoa, vota por la cara. Sí.
El que vota por Arauz no está votando por la cara, no está votando por Arauz, está votando por el movimiento, está votando por la idea que tú tienes de Rafael Correa. Claro. Y el que vota por Lazo quizás también lo está haciendo en la cara. Entonces, son elecciones ultra populistas, son elecciones en las cuales las personas no tienen un claro candidato. Son elecciones jóvenes. Y eso es lo más preocupante, porque son elecciones donde todo el mundo intenta ser TikTokers, donde todo el mundo intenta llamar la atención del voto joven y no lo están consiguiendo. Ahí hay una cuestión, que es el contexto corto. El contexto COVID, el día de hoy llegó la cepa de COVID al Ecuador. Veamos si es que va a haber un 7 de febrero. Y aparte de eso, todos los movimientos políticos ahora están moviéndose solamente por redes sociales. No puedes hacer mítines políticos. La reducción en tus caravanas es mínima, creo que 250 carros, no es mal. No puedes pararte, te dan 1 hora y cuarto para que hagas la marcha. No puedes pararte en el camino. Antes estaba obviamente La utilizado pausa. de que te sentabas a romperte una biela, Claro, pero ahora no puedes. claro. Entonces creo yo también, ese es otro de los motivos del cambio, el cambiazo, por así decirlo, el volantazo, de pasar de los métodos tradicionales, del meeting político, de la tarima, y ahora, que siempre se ha utilizado, a Esto. TikTokers, a hacer publicaciones en Facebook, a hacer, Pagar publicidad en Facebook. pagar publicidad en Facebook. O sea, son cosas que el contexto COVID ha dado la vuelta, ha modificado y modificará aún más la relación que se tiene política, electorado. Ujú. Así que yo creo que podemos ya para comenzar a cerrar en honor del tiempo. Primero que probablemente debemos hacer una reacción a el debate. Me parece algo... Juanfer, te está Ahí te esperando voy. de nuevo. Debe hacer una reacción a eso. Segundo, creo que nosotros no somos nadie para decir por quiénes deberían votar, ¿no? Bastante claro. Pero yo creo que la mejor forma de hacerlo es literalmente Con lectura. con lectura y creyendo solo la mitad. Y me da pena decir eso, pero creo que así es. O sea, hasta ahora Yacu Pérez, ¿cómo te voy a dar mi voto por la presidencia si la carretera que ibas a hacer para que lleguemos a Guayaquil en 2 horas no está? Cuestión ahí, ¿quién tuvo alguien? No, totalmente, pero el man decía que iba a empezar de inmediato, ¿sabes? Y es que ese es el problema. Claro que sí. Él decía que en 8 años ya debería estar la obra. Y entiendo que es una obra gigantesca, pero pregúntale a la querida prefecta a ver si es que tiene idea. Sin desmerecer. Entonces, De papas a cuáles, por favor. exacto. Entonces, el tema es ese, el tema concreto es ese, o sea, La credibilidad. la credibilidad es mala y como dijo algún querido profesor de teoría política, la transparencia garantiza credibilidad. Y mientras menos transparencia tengas, menos credibilidad tienes. Ujú. Y yo creo que los candidatos a la presidencia no tienen transparencia. No hay credibilidad. Todos llevan una espaldita. Tú. Todos. A ver, yo para cerrar, pues básicamente que la única forma que yo creo, y estoy seguro de eso, que para votar ahora en esas elecciones jóvenes, como tú lo mencionaste, no es ver TikTok, no es ver Facebook, no es ver la televisión, no es escuchar la radio, no es nada de ver el populismo. Creo yo que está mucho en el leer, comprender y saber lo que se va a votar. Ahí, ya lo hicimos con la primera y creo que nos olvidamos después de eso, con los programas electorales, ¿cómo es? Ah, claro, que queríamos leer las propuestas. Las propuestas de cada uno de los presidentes. Está en el CNE. Vayan, revísenlo, léanlo. No es mucho. Creo que la más larga creo que vi que era de 180. Sí. Entonces, vayan, léanlos, revísenlos antes del 7. Todavía tenemos un mes. Bueno, menos de un mes, pero bueno. Ustedes me entienden. Estamos a tiempo, ¿no? De todavía elegir, no por el menos peor, sino por el más mejor, digámoslo así. Entonces, chicos, chicas, gente que nos ve, gente que no nos vaya a ver, toda la gente que esté aquí en este alrededor, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo, gracias por habernos visto, gracias por volvernos a ver y por volver a reproducir este video. Y pues nada, que nos veremos en el próximo video, en un próximo stream. Otra vez grabemos y lo subamos. Ahí vamos, Juanfer.
Ahí te vamos, Juanfer. Nos vemos, amigos. Cuídense, pasen lo bonito y recuerden, cuídense del COVID mucho, que está ya la nueva cepa aquí y que... Y que descubrieron otra más, güey. Descubrieron otra más, güey. Ese puede ser un problema. Nos vemos, amigos. Cuídense. Hasta luego. All right, gentlemen. I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Good golly. Yeah! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys.